Bien, reiniciamos la sesión del Ayuntamiento Pleno con el punto número 8, propuesta de resolución del Grupo Popular para exigir a la Generalitat Valenciana los pagos de las ayudas al Centro Especial de Empleo Virgen de la Esperanza de Mislata. Señor López. Sí, explicar simplemente que la hemos reconvertido esta mañana por junta de portavoces en la declaración institucional que hemos leído en segundo orden al inicio de este pleno, que consecuentemente el Grupo Popular la hemos retirado como propuesta de resolución al haber llegado al acuerdo con el resto de los grupos del pleno. Queda retirada, por tanto, la propuesta de resolución del Grupo Popular como consecuencia de lo que bien ha mencionado el señor López, del acuerdo de los 4 grupos políticos en la redacción de la declaración institucional que se ha leído al principio del pleno con respecto a esta cuestión. Pasamos al punto número 9, propuesta de resolución de los grupos Popular, Compromís y Ciudadanos para devolver el convenio a la Asociación Juvenil Menys Graus por su actividad de ocio saludable y ocio nocturno Mislata On. Señor secretario, dictamen de la comisión. En este caso no hay dictamen porque fue presentada cuando estaba ya convocada la comisión. Viene directamente al Pleno, pues la propuesta de resolución puede venir directamente al Pleno. Bueno, muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Murgui, tiene la palabra. En este primer turno no haré uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor Gil. Abans, per formalitat, crec que abans haurien d'haver llegit els punts d'acord de la proposta. Léalos usted. Jo crec que hauria de ser el Partit Popular per ser el partit que més representació té així en... Pues bien, que lo lea el Partido Popular. Gracias, señor Fernández. Gracias, señor Gil. En cualquier caso, lo hago en nombre de los 3 partidos con representación municipal en el Pleno, en los bancos de la oposición. Es una propuesta de resolución que iremos desgranando sobre el debate, pero que yo creo que es un debate conocido por todos, tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales, como de la opinión social. Tenemos aquí algunos de los representantes de la Asociación Juvenil Menys Graus que desarrollaban el proyecto de ocio nocturno y saludable Menys Graus en Mislata, hasta que se ha decidido quitar a esta asociación y que a partir de ahora se desarrolle en el municipio de otra manera. Nosotros hemos llegado a un acuerdo, los 3 grupos de la oposición, tanto Ciudadanos como Compromís como el Partido Popular. Quiero señalar también que hay otras formaciones políticas que no tienen representación en el salón de plenos en estos momentos, pero que están adheridos a esta misma propuesta de resolución, Izquierda Unida, Podemos, Recortes Cero, que se han unido, como decimos, a esta reivindicación que nace de todos los grupos de la oposición y que solicita los siguientes acuerdos. El primero, que el Gobierno del Ayuntamiento de Mislata se compromete a revertir de inmediato el contrato del nuevo servicio de ocio nocturno y saludable, devolviendo la situación a la práctica anterior con la firma de convenio con la Asociación Menys Graus para la realización del proyecto Mislata On. Y segundo punto, informar de este acuerdo con copia de la presente moción a las asociaciones juveniles de Mislata, al Consell de Juventud de Mislata, al Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana, a la Asociación Profesionales de la Juventud de la Comunitat Valenciana, así como a los medios de comunicación municipales y locales. La misma la firmamos con fecha de 15 de junio los 3 portavoces con representación plenaria en la oposición, José María González Murgui por Ciudadanos, Javier Gil por Compromís y servidor en nombre del Partido Popular de Mislata, y tenemos que decir que la misma ha sido consensuada durante distintas jornadas de trabajo con los representantes de la asociación, a los que agradecemos la paciencia que han tenido de esperar hasta el último punto del orden del día y que podamos hablar sobre ello, que les afecta directamente, que afecta a los jóvenes de Mislata y que desde Partido Popular, Compromís y Ciudadanos entendemos que afecta a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor Gil. Sí, muchas gracias, señor Bielsa. Yo, antes de comenzar, me gustaría enseñar una foto de cuando ha comenzado este pleno, para que la vea todo el mundo. Un pleno absolutamente lleno. Quiero que la vea usted también especialmente, señor Bielsa. Es la segunda vez desde que comenzó esta legislatura que este pleno se llena después del pleno de investidura. Y en ambos casos se llenó por una reivindicación contra su forma de entender y poner en práctica la política. Yo creo que solo esto ya debería hacerles pensar un poco en qué están fallando.
Dicho esto, quería decir que es sorprendente lo que han conseguido ustedes. Ustedes han conseguido lo que nadie, creo que había conseguido anteriormente nadie en este municipio, lo que había conseguido antes un gobierno, y es que toda la oposición con representación en este municipio y la que no, porque a esta propuesta de resolución quiero recordar que también se han añadido la gente de Podemos, Esquerra Unida, Recortes Cero y el BES, a los cuales evidentemente también se lo agradezco, y han conseguido eso, que fuerzas políticas tan antagónicas, pues que ahora vengan aquí de la mano exigiendo reparar una injusticia. El PSOE que gobierna en Mislata, su PSOE, señor Bielsa, ha conseguido poner de acuerdo a todos esos grupos, ¿no? Y eso, como he dicho anteriormente, debería de hacerle pensar. Para empezar, le diremos que lo que se reclama es del conjunto de la oposición y de los grupos que no tienen representación en este municipio, no es ni más ni menos que lo que ya se viene reclamando desde otros ámbitos de participación ciudadana. Y voy a poner dos ejemplos, el Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana y la Asociación de Profesionales de Juventud de la Comunitat Valenciana. Pero hay muchísimas más entidades y organizaciones vinculadas al movimiento asociativo que también se han adherido a esta reivindicación. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana? Hemos de recordar que el Consejo de la Juventud Valenciana es el principal organismo de representación de las y los jóvenes de nuestra comunidad. Pues, entre otras cosas, han dicho que este tipo de prácticas son poco éticas. Hablan de prácticas poco éticas, que desarticulan el empoderamiento juvenil y asociativo de Mislata, dado que el Gobierno municipal se ha apropiado de una idea que surge desde el propio asociacionismo juvenil. Y se muestran claramente contrario a la decisión que ha adoptado su Gobierno, señor Bielsa. Es por eso que desde el Consejo de la Juventud de la Comunitat Valenciana se apoya a la Asociación Més Graus y rechazan la idea cultural por parte del Ayuntamiento de Mislata, y así se lo comunican porque entienden que desarticula el tejido asociativo juvenil local al no apoyar una acción como es Mislata On. Esto es lo que dice el Consejo de la Juventud de la Comunidad Valenciana, pero hay otros organismos. ¿Qué dicen esos otros organismos? Me voy a referir, por ejemplo, a la Asociación de Profesionales de la Juventud de la Comunidad Valenciana, que dice cosas tan interesantes como, por ejemplo, evidentemente dan el apoyo a la Asociación Més Graus por la retirada de este proyecto, y por otra parte, que es muy importante también, alaban el trabajo que realiza esta asociación y lo ponen como ejemplo de buenas prácticas, y hablan incluso de magnífico trabajo a la hora de potenciar lo que es el empoderamiento juvenil. Igualmente se muestran muy preocupados por la obstacularización que realiza respecto al empoderamiento juvenil desde el Gobierno de Mislata. Y lo dicen porque es justamente, precisamente de la administración local, la administración, el gobierno de cercanía, que entiende que es de donde se debería de realizar una mayor labor de acompañamiento, de colaboración y de cogestión de estos proyectos juveniles. Asimismo, la propia Asociación de Profesionales de Juventud dicen que les resulta alarmante, extremadamente alarmante, el uso erróneo que en los últimos años y de distintos consistorios, no solo desde pero en este caso, por ejemplo, el de Mislata, se está realizando del concepto de municipalización de los servicios públicos, dado que se están llevando a cabo realmente la desaparición, precarización y privatización de dichos servicios. Y por lo tanto es por todo esto que denuncian que en ningún caso, repito, en ningún caso es justificable la apropiación municipal de un proyecto asociativo. Todo esto lo dice la Asociación de Profesionales de Juventud, no lo dice el concejal de Compromís, ni no lo dicen las asociaciones que se han dado, no lo dicen los grupos de la oposición, lo dicen los profesionales de juventud, o sea, los que más entienden de esto. Y por esa razón les piden que devuelvan su proyecto. Pero nos gustaría centrarnos un poco más en la realidad, porque aquí, al fin y al cabo, ustedes han ido diciendo unas cosas y aquí se trata también de desenmascararle y decir que centrarnos en lo que está pasando. Ustedes, la tropelía esta que han cometido, lo han hecho a conciencia y sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y realmente les ha dado exactamente igual, porque el propósito real de robarles, de usurparles este proyecto de Mislata On a la Asociación Juvenil Més Graus se debe a otras razones, razones políticas y personales, exclusivamente políticas y personales, en ningún caso técnicas, aunque traten ustedes de justificarlo desde esa vía y poniendo en un serio compromiso a muchos técnicos que están realizando una gran labor y lo están poniendo en el ojo del huracán con sus decisiones.
Y esto que he dicho, como he mostrado, lo han dicho otros organismos. Por un lado, ustedes pretenden, la realidad es que pretenden acabar con esta asociación. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque todo aquello que no controlan ustedes, de alguna manera, les molesta. Les molesta que entidades juveniles que tengan esa capacidad de movilización. Y no es la primera vez que ustedes intentan descabezar un proyecto o una asociación. Ya lo hicieron ustedes con la anterior ejecutiva de la Asociación Comerciantes de Mislata, lo hicieron posteriormente con la anterior comisión permanente del Consejo de la Juventud de Mislata y ahora pretenden ejecutar finalmente a esta asociación. Ustedes no soportan que alguien que no sea PSOE tenga la capacidad de movilizar a más de 2.000 jóvenes sin salir la foto. Y esa es la realidad. Buscan desesperadamente esa foto y llegar a esos más de 2.000 jóvenes a los cuales ustedes pretenden adoctrinar. Y es lo que hacen con todo aquello que controlan. Aquí en Mislata solo se puede escuchar la voz del amo. Y me digo lo del amo porque fue lo que usted dijo en el pleno de agosto, no sé si lo recordará, señora Martínez Mora. Usted se refirió al alcalde como su amo. Está en la grabación, el audio, lo puede usted escuchar perfectamente en el minuto 37 o 39. No es algo que me esté inventando yo. Y ese es el problema que tienen ustedes, que se piensan que son los amos del catarro y que por lo tanto pueden hacer y deshacer a su antojo. Esa es la realidad. Medios municipales absolutamente controlados, voz única y pensamiento único, aquel que use moverse no sale en la foto. Y claro, yo entendemos que a usted le gusta mucho posar y salir en la foto, señor Bielsa, y es evidente que más de 2.000 jóvenes es algo realmente tentador. Aunque fíjese una cosa, estoy absolutamente convencido de que después de todo lo que está pasando aún le queda algo de dignidad y de vergüenza y usted no va a salir en esa foto, ni usted ni su concejal de Juventud. Señor Arenas, no me he olvidado de usted, no piense que me haya olvidado de usted. Yo no sé quién es más responsable de esta fechoría. No sé si es usted, si es el señor Bielsa, al 50%. Pero sí que me toca acoger a los hechos y los hechos dicen que es usted el principal responsable. Es decir, que ha sido usted el que ha actuado como ejecutor de esta, o ha pretendido actuar como ejecutor de esta asociación juvenil. El Partido Popular exigió hace una semana su dimisión como presidente de Sarsa Choves. También lo volvió a reiterar en una comisión de Cultura. Yo en ese momento me reservé mi opinión y dije que hasta que no tuviera todos los elementos para poder pronunciarme al respecto, no diría nada. Hoy no le voy a exigir su dimisión como presidente de Sarsa Choves, yo le voy a exigir su dimisión como concejal. Y no se lo voy a exigir como por incompetencia manifiesta a la hora de abordar este asunto y otros, pero principalmente este. Yo le voy a exigir su dimisión por algo bastante diferente. Mire usted, escuche bien, señor Arenas, en política hay dos cuestiones fundamentales, imperdonables y que deberían conllevar automáticamente la inhabilitación para el cargo público. Una de ellas, la primera, evidentemente, es la corrupción. Y la segunda, la mentira. No tengo constancia, evidentemente, de que el señor Arenas sea un corrupto, pero ha quedado más que acreditado que es usted un mentiroso. Eso es la realidad. Usted ha acreditado que es usted un mentiroso. Ha mentido deliberadamente en todo este asunto y lo seguirá haciendo usted, como podemos comprobar ahora cuando me imagino que tomen ustedes la palabra. Y se lo demostraré, pero no se preocupe. Eso lo haré en el siguiente turno de palabra. Muchas gracias. Bien, señor López. Gracias, señor Fernández. Únicamente que conste en acta mi disculpa porque no he nombrado a Els Verds cuando he anunciado todos los colectivos que no están en el arco parlamentario y que formaban parte del apoyo a esta declaración. Lo he hecho de memoria y se me ha olvidado este colectivo, así que vaya por delante mis disculpas. Y yo resumiría todo en una sola pregunta, señor Arenas, que es ¿por qué? Esa creo que lo explicaría todo. ¿Por qué? Si usted es capaz de explicarme hoy por qué y me convence, yo hasta me aparto de esta declaración que hemos presentado todos los grupos de la oposición. Yo recuerdo ahora, en el debate de investidura del señor Bielsa, y ahora tiene lógica, aquellas palabras de la portavoz del Grupo Socialista, María Luisa Martínez Mora, cuando dijo que desde la humildad absoluta, aunque toda la oposición nos uniéramos y ustedes faltaran la mitad, ni aún así les podríamos ganar. Esas palabras que usted dijo en el debate de investidura, y que son verdad. Me refiero, nosotros juntándonos somos 7, ustedes, aunque faltan la mitad, son 7 y el voto de calidad del alcalde 8, con lo cual ya han ganado. Pero hoy cobra sentido aquellas palabras. La única ironía, evidentemente, es que la portavoz socialista anunciara aquello diciendo desde la humildad. Porque desde la humildad no se ríe uno del juego democrático, que es lo que hacen. ¿Por qué, señor Arenas? ¿Por qué le quitamos un proyecto
que ha nacido bajo su mandato como concejal de Juventud para dárselo a una empresa privada. ¿Por qué? ¿Por qué justificamos una subida del 40% en un gasto cuando el programa lo estaban desarrollando unos jóvenes del municipio y nos costaba de salida un 40% menos? ¿Por qué, señor Arenas? ¿Por qué quienes han trabajado con usted de la mano, que son estas personas que están aquí, ya no lo hacen a su lado? ¿Y sabe cuál es el problema? Que le pido que me explique por qué. Porque si soy yo el que se responde a esas preguntas, no me gusta nada lo que está pasando en este ayuntamiento. Absolutamente nada. Porque tengo la sensación que si yo me respondo a los porqués, me voy a encontrar respuestas que no me gustan nada. Y es que a lo mejor usted no podía defender que estuviera trabajando una asociación de este municipio que no toque las palmas cuando se pita el silbato o que no acude a votar cuando corresponde ir a votar a quien digamos que tienen que votar. Y eso en democracia es muy peligroso, demasiado peligroso. Por eso necesito que usted me explique por qué, que me convenzca de que el servicio que va a tener Mislata, casualmente los mismos fines de semana e iniciándose con los mismos programas que tenía la asociación Mislata ON, con su programa Menys Graus, que están aquí sentados, me tiene que explicar usted por qué se lo hemos dado a una empresa privada. Y mire, yo no voy a pedir su dimisión como concejal de Juventud todavía. Sí que la pedí como presidente de la Xarxa Jovesnet por una sencilla razón. Yo fui concejal de Juventud de este municipio e hicimos presidente de aquella Xarxa a don Juan Molina, que era concejal de Juventud del Ayuntamiento de Quart. Sí, lo que pasa es que usted no estaba ni en política, pero sí que era así. Don Juan Medina, de Quart de Poblet. Cuando había una mayoría de concejales del Partido Popular llevando las políticas de juventud, vimos que era muy honesto que la presidiera un concejal del Partido Socialista como Juan Medina de Quart de Poblet. Y trabajamos con él, trabajamos mucho, como entiendo que usted trabajará como presidente de la Xarxa. El problema es que al señor Medina, el Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana nunca le acusó de usurpar el proyecto de los jóvenes de su municipio. Al Ayuntamiento de Quart nunca hubo una institución que represente tanto los valores del asociacionismo de los jóvenes como el Consell de la Juventud, que creo que no es sospechoso de estar presidido ni por el Partido Popular ni por gente cercana al Partido Popular, que le dijera que su ayuntamiento había usurpado un programa de ocio. Es que a usted se lo han dicho el Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana y la Plataforma de Profesionales de Juventud de la Comunitat Valenciana. Les han dicho que han cogido ustedes un proyecto que no les pertenece para dárselo a una empresa privada. Y yo, que sigo siendo mejor bien pensado que bien intencionado, le pregunto solo ¿por qué? Necesito que me pregunte y que me explique, ¿por qué? Porque es lo único que me he preguntado desde hace mes y medio. Me parece muy curioso, señor Arenas, que usted en este pleno a una pregunta del concejal del Partido Popular, Fernando Gandías Corihuela, respondiera que no se había encomendado ningún contrato en concreto a ninguna empresa privada para realizar la gestión de este programa. Y me extraña que eso lo dijera usted en el pleno de mayo, cuando desde abril su departamento, el de Juventud, ya tenía en marcha el expediente 9/2017 para contratar el servicio de gestión del programa de ocio nocturno 2016. Mire, ustedes no habían casi liquidado la subvención o el convenio con la asociación Mislata ON cuando ya estaban en los despachos buscando una alternativa. Una alternativa, quiero pensar, que no les fuera incómoda. Me da la sensación, pero entiendo que ahora cuando usted nos lo explique yo lo entenderé mejor. Y ustedes invitaron a 3 empresas. A la asociación Impulse, que según dice el expediente no estuvo interesada en presentar oferta, a Culturama Gestió Cultural SL, que presentó una oferta por 4.558 euros, con el IVA incluido, y a la Fundación AEPA, que presentó un proyecto por 5.400 euros. Claro, mi sorpresa es mayúscula cuando el 5 de abril, días antes, hay un decreto de alcaldía que viene a justificar el convenio firmado el año anterior con esta asociación y el coste era de 4.750 euros. Es decir, el total del producto que teníamos con una asociación que empoderaba a los jóvenes de este municipio y les invitaba a participar de la vida pública, se apartaba porque había que poner una empresa privada que de salida
de salida ya nos va a costar un 40% más, porque mientras aparecía este decreto, al mismo tiempo aparecía el 1216/2017 que convocaba las bases para la selección del voluntariado del programa de ocio nocturno saludable 2017, firmado por este alcalde con fecha de 19 de abril. Es decir, al mismo tiempo que estábamos ejecutando el proyecto de Mains Graus de Mislata-On, estábamos ya en los despachos confeccionando el futuro proyecto, el que nacía del contrato que usted negó en el pleno de mayo, señor Arenas, que usted dijo que no se había contratado nada. Y según los expedientes 9/2017 de Juventud, el valor era de 4.558 euros, más los 2.000 que se ofrecen a través de estas becas son ya 6.558, es decir, un 40% más de lo que estábamos pagando. Y evidentemente, a mí me gustaría que el micro, en vez de tenerlo yo, lo tuviera alguno de los miembros de la asociación Mislata-On. Afortunadamente hay redes sociales para todo, para decir lo bueno que es nuestro alcalde y lo bien que lo hace, para colorearle al señor Bronchud la cara cada vez que dice algo que no nos gusta, sea con personajes reales o con trolls o con estas cosas que utiliza también el equipo de gobierno, y también para colgar este tipo de gráficos, este tipo de informaciones donde se explica absolutamente cómo funcionan los programas de ocio nocturno en el municipio. Y qué curioso que el total, incluyendo material, cartelería, los servicios externos, el laser game, los talleres, los socorristas, los contratos de coordinación, las dietas de las mediadoras, con todo, el proyecto total de Mislata-On a este ayuntamiento le costaba 6.045,72 euros. ¿Por qué vamos a pagar más con el dinero de todos? ¿Por qué se chafa la iniciativa de los jóvenes de este municipio? ¿Por qué no se apoya el asociacionismo local? ¿Por qué? Con que usted responda a los porqués, yo me daré por bien respondido y entenderé que no tiene lógica que esto vaya adelante. Pero en cualquier caso, lo que hoy aquí sí que se materializa es que ustedes han sido capaces de unir desde su prepotencia a toda la oposición, a la que tenemos representación y a los que no, pero todos, absolutamente todos, desde la más extrema izquierda hasta la derecha, estamos de acuerdo en aquello que decía Shakespeare en Hamlet de que algo olía a corrupto en Dinamarca. Y esa es la triste realidad. Queremos saber por qué. Y si usted responde al por qué, yo seré el primero que tirará atrás este apoyo en la propuesta de resolución. Pero hay que decirlo. Hay que dar respuestas, y lo que no vale es estar callados y escondidos como si aquí no pasara nada. No sirve de nada que no se le deje a usted hablar en las comisiones de cultura. No sirve de nada que usted diga unas cosas en los ruegos y preguntas de pleno y luego comprobemos en los expedientes que las cosas reales son bien distintas a lo que usted ha dicho. Lo ha dicho Javier Gil. La corrupción es un problema endémico en la clase política, pero no podemos tolerar la mentira. Y yo se les he dicho a ustedes muchas veces, probablemente a ustedes no les gustará lo que yo diga, pero Bronchud no les va a mentir. Y si se ha equivocado, pedirá perdón. Bien. No tengo ningún problema, pero explíqueme por qué. Gracias. Muchas gracias. Señora Martínez Mora tiene la palabra. Intervendrá el compañero Alfredo Catalá. Muy bien, señor Catalá tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Fechoría, tropelía, que el objetivo es robar y el objetivo último es adoctrinar, que es lo mismo que le ha dicho el señor Bronchud en la intervención cuando hemos estado hablando de los convenios educativos. Ahora eso es lo que nos dice usted a nosotros. Son palabras del portavoz de Compromís, y por parte del portavoz del Grupo Popular, pues hemos escuchado la voluntad, la intención de escuchar los porqués. Pues bueno, yo voy a intentar aportar esas respuestas a una serie de cuestiones para que al final de la intervención pues podamos valorar en qué punto nos encontramos. El Gobierno no puede compartir la filosofía de la propuesta de resolución, moción que ustedes nos presentan por una serie de cuestiones. Una serie de cuestiones que se recogen en la propuesta, que ustedes en sus intervenciones han vuelto a recalcar y que simple y llanamente no se ajustan a la realidad. Yo lo resumiría en 4 ideas, que ustedes han vertido, ya digo, tanto en las intervenciones como en la propuesta escrita que nos han presentado al Pleno. La primera, se nos acusa de usurpación de la idea.
En segundo lugar, que el objetivo es privatizar y dar a una empresa. La tercera cuestión, que encima lo hacemos con oscurantismo. Y por último, que encima lo hacemos sin informar. Pues bien, yo lo que voy a intentar, ninguna de estas 4 cuestiones nosotros consideramos que sean ciertas, y lo que voy a intentar es que desgranemos una por una estas cuestiones y que intentemos llegar a alguna conclusión. Primera cuestión, usurpación de la idea. Vamos a ver, el antecedente del actual programa que vamos a llevar ahora a cabo, el Mislata Chode 2202, no está en 2013. Hay que remontarse a ya casi 15 años, en el año 2003, con el programa Menys Graus, Menys Problemes, que precisamente puso el Partido Popular en marcha. A nosotros lo que nos llama la atención es que, siendo un programa que ustedes pusieron en marcha en el año 2003 y que desarrollaron posteriormente, no lo reivindiquen. Fue un programa pionero en cuanto al ocio alternativo encaminado a la gente joven. Y fue un programa cuyo promotor fue el Ayuntamiento de Mislata, a través de su unidad de prevención de conductas adictivas y en coordinación con la Fundación AEPA y la Concejalía de Juventud. Además, los programas de salud, de ocio alternativo enfocado a la gente joven, pues son programas que podemos encontrar en numerosas ciudades y municipios esparcidos por todo el territorio del país. Por tanto, hablar de robar, de usurpar la idea, nosotros consideramos que está del todo injustificado. La segunda cuestión que ustedes nos achacan es que lo que queremos es privatizar el proyecto, que con el nuevo planteamiento que se va a desarrollar, lo que se produce es la privatización del proyecto. Pues bueno, pues analicemos. El proyecto, el programa, consta, resumiría yo, en 3 fases. Una fase de planificación de las actividades, una fase de coordinación y, por último, una fase de ejecución de las actividades del programa. La primera fase, en la fase de planificación de las actividades, ¿cómo se va a desarrollar ahora? Pues la va a llevar a cabo los técnicos de la Concejalía de Juventud en coordinación con la UPECA y en el marco también del plan de infancia y adolescencia. Y recalco lo de adolescencia porque a veces cuando nombramos el plan de infancia nos quedamos solo ahí, pensamos en niños y en niñas. No, tenemos un plan que también incluye a nuestros adolescentes. También van a colaborar las asociaciones de Mislata y van a colaborar también en la planificación de las actividades los propios jóvenes. De hecho, en el programa, en las actividades que van a empezar ya desde mañana, se han hecho visitas a los institutos para coordinar y recoger propuestas. Antes, pues, la planificación de las actividades la desarrollaba la asociación Menys Graus, con el visto bueno de la concejalía, lo hacían muy bien, pero eran fundamentalmente ellos quienes hacían la planificación del programa. Por tanto, la conclusión en esta fase, pues, ni va a estar privatizado ahora, ni lo estaba antes. Por tanto, y en términos futbolísticos, pues creo que podemos decir que en esta fase estamos empate a 0. ¿Vamos con la parte de la coordinación del proyecto? Sí, ahora esa es la parte que se ha sacado y se ha hecho una contratación. Usted bien ha mencionado que se han pedido, y como bien ha mencionado el expediente de contratación, se han pedido 3 presupuestos y se ha contratado la coordinación, una persona coordinadora del proyecto. Le voy a leer un artículo de la Ley 40 de 2015 de régimen jurídico del sector público. El artículo 47, que trata sobre la definición y los tipos de convenios, dice lo siguiente: los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Conclusión: por un tema de seguridad jurídica había que hacerlo como lo hemos hecho ahora, y la contratación de la coordinación la tenía que hacer directamente el ayuntamiento. Por tanto, es una cuestión técnica jurídica. Antes, ¿qué pasaba con la coordinación? También había una contratación. La asociación que desarrollaba el programa realizaba una contratación, sin un pliego de contratación.
una contratación a su criterio. Por tanto, en esta fase, en la fase de coordinación, yo creo que debemos concluir de que si ahora va a estar privatizado, va a estar igual de privatizado que estaba antes. Luego empate a 1. Y encima, ahora lo que va a estar es con muchísima mayor seguridad jurídica. Y por último, llegamos a la fase de ejecución del contrato. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Pues ahora va a haber la figura, van a haber 10 voluntarios que han sido seleccionados a través de unas bases que se publicaron, y cualquier joven del municipio que cumpliera los requisitos y los baremos que se contemplaban en las bases pudo presentar su solicitud y ser seleccionado o no. Y también van a participar asociaciones del tejido asociativo de Mislata. Y si me permite, pues les voy a leer aquí, Kera, Papayona Chove, el Club de Fútbol de Mislata, el Club Natación Piscis, el Balonmano de Mislata, los Diablos de Mislata, Mislata Basket Club, Beat Crew, Cangú Club, Cruz Roja. Yo creo que son asociaciones que van a participar y van a colaborar en la ejecución del programa. Por tanto, esto de que nuestro objetivo como gobiernos es cargarnos el tejido asociativo de Mislata, pues me parece que chirría un poco. ¿Cómo se hacía antes la ejecución del programa? ¿Habían voluntarios? Sí. ¿Quién ponía los voluntarios? La asociación. ¿Cómo los elegía los voluntarios? ¿Habían unas bases donde se podría presentar cualquier joven que reuniese requisitos de toda la ciudad, de toda Mislata? No. Por tanto, la conclusión en esta fase yo creo que también es que ni el programa en la fase de ejecución va a estar privatizado ahora y tampoco lo estaba antes. Luego volvemos al empate a 0. ¿Cuál es la conclusión global? Que el programa, si ahora decimos que va a estar privatizado, va a estar exactamente igual de privatizado que estaba en la práctica anterior. Exactamente igual. Ni más ni menos, igual. Y nosotros consideramos que con el planteamiento que se va a realizar ahora, el programa va a ser mucho más participativo y abierto. Van a involucrarse más asociaciones del tejido asociativo de Mislata en la colaboración en el desarrollo del programa, y para la selección de los voluntarios creemos que con un establecimiento de unos criterios objetivos donde se pueda presentar cualquier joven de Mislata va a ser mucho más abierto. La tercera crítica que ustedes nos hacen es el oscurantismo. Además de privatizarlo, lo habéis dado pues bajo manga, parece ser, a alguna empresa. Pues le voy a explicar y usted lo tiene que saber. Estamos hablando de un contrato menor. Los contratos menores no tienen que pasar por mesa de contratación. Eso es así, ¿vale? Luego no estamos incumpliendo absolutamente nada. Ustedes la fiscalización de esos contratos menores la pueden hacer de igual manera, porque tienen acceso al expediente y de hecho usted lo ha nombrado y es prueba fehaciente de que ha tenido acceso al expediente de contratación y que en ningún momento esa información se le ha ocultado. Bien. Los contratos menores, el Tribunal de Cuentas, aquellos que son superiores, tienen un importe de más de 6.000 euros, hace la recomendación, subrayo, recomendación de pedir 3 presupuestos, cosa que no es obligatoria para un contrato menor. Nosotros cumplimos la recomendación del Tribunal de Cuentas para los contratos de más de 6.000 euros. Pero no solo eso, es que también con los contratos menores de menos de 6.000 euros, como es el caso, ahí el Tribunal de Cuentas ni siquiera hace recomendación, pues siendo así y todo, nosotros seguimos pidiendo en todas nuestras contrataciones menores 3 presupuestos. Por tanto, ¿de qué oscurantismo estamos hablando? ¿De qué falta de control de fiscalización estamos hablando? No se entiende. Y por último, nos achacan la falta de información. Y al respecto, pues comentar, el día 3 de abril, el concejal del área, el concejal de Juventud, tanto con el técnico del departamento, tuvieron una reunión con la asociación que desarrollaba antes el programa para informarle la nueva filosofía que se pretendía por parte del ayuntamiento llevar a cabo, o sea, para informarles de primera mano. Se han realizado reuniones también con las asociaciones, con el tejido asociativo de Mislata para recabar
para informarles y recabar ideas o la colaboración para poder desarrollar con éxito el programa. Y respecto a ustedes, pues en las comisiones de cultura donde han planteado las cuestiones que ustedes han considerado oportunas, pues se les ha dado respuesta. Entonces considero que en ninguna de las vertientes se nos puede achacar que ha habido falta de información. Por tanto, y por ir acabando ya y aportar la conclusión final, por una cuestión de seguridad jurídica, por una cuestión de seguridad económica, donde el Ayuntamiento quiere apostar por este programa y potenciarlo, desarrollarlo y aportar más recursos. Y porque queremos que pase de ser un programa muy bueno, que estaba muy bien desarrollado. Nosotros en ningún momento hemos dicho ni vamos a decir que el programa se estaba desarrollando mal y ahora queremos desarrollarlo bien. El programa se estaba desarrollando bien y ahora queremos desarrollarlo incluso mejor. Queremos hacerlo todavía incluso mejor, hacer más actividades, hacerlo más participativo y con la participación directa de los jóvenes. Ese es nuestro objetivo, nuestro único objetivo y lo que perseguimos con el planteamiento que vamos a hacer ahora, que hemos hecho. Es decir, el único objetivo es ese. Y yo casi por finalizar les haría un ofrecimiento, es decir, las cosas se hacen para mejorar, créame. Nosotros no nos queremos tirar piedras sobre nuestro tejado, de verdad que queremos hacer las cosas por mejorar nuestra ciudad y que nos podemos equivocar, lógicamente nos podemos equivocar. Pero, por ejemplo, en este programa en concreto vamos a desarrollarlo de esta manera y dentro de un año tiremos la vista atrás y veamos cómo ha funcionado. Veamos cuántas actividades han desarrollado, veamos cuántos jóvenes han participado en las actividades, veamos cuántas asociaciones de Mislata han participado en el desarrollo del programa y entonces comparemos. Entonces a lo mejor podremos hacer una comparación y darnos cuenta de si hemos acertado en la decisión y estamos desarrollando el programa de forma mejor o si al contrario de lo que ahora nosotros planteamos y de lo que pensamos, pues el programa pues no funciona tan bien como antes. Y les puedo asegurar que si eso es así, si el programa no funciona mejor, no funciona igual de bien al menos que se venía desarrollando, nosotros reconoceremos el error y entonces tomaremos las valoraciones y las medidas que sean oportunas, no lo dude. Bien, muchas gracias. En un segundo turno de intervención, señor González Murgui tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Me sorprende que después de oír improperios que nos descalifican, como es lógico, entre compañeros de consistorio y que entiendo que no son recomendables en un pleno municipal por respeto fundamentalmente a la ciudadanía que nos ve y nos escucha desde su casa, mi grupo político, de una forma sosegada, apasional y realista, a raíz de toda la problemática surgida respecto al programa municipal de ocio nocturno que venía desarrollando la Asociación Juvenil Menys Graus, después de hacer acopio de información y releer las notas de prensa al respecto que sobre el tema han ido surgiendo, me asaltan las dudas y recurro, entiendo que con buen criterio, a los informes de los técnicos municipales en la materia. Estoy hablando de los técnicos de juventud, contratación, etcétera. Y mi sorpresa es mayúscula al comprobar que todo el proceso de contratación del programa de ocio nocturno se ajusta a la ley y cuenta con el respaldo y el visto bueno de los técnicos municipales que han participado en todo el proceso y que, como es lógico, son los técnicos los que tienen la última palabra, puesto que, de alguna forma, por no decir de forma rotunda, ajustan todo el proceso a ley. Ante esta tesitura y tras una reflexión serena, aprecio un nuevo enfoque de la problemática que hoy abordamos aquí en este punto del pleno del orden del día. De esta manera, todos los hechos expuestos anteriormente me llevan a reconsiderar mi posición, aunque comparto, como es lógico, el espíritu de la propuesta y yo también he estado en la concentración que antes del pleno ha realizado la Asociación Menys Graus. Como es lógico, no cuestiono para nada ni la trayectoria de la Asociación Menys Graus ni su labor, que la valoro como brillante y positiva, pero entiendo que lo que se cuestiona aquí es la contratación por parte del Ayuntamiento de una actividad de ocio, que a mi entender es correcta. Sí que es cierto que en detrimento de Menys Graus, pero no es menos cierto que el mercado es así, y ante la oferta y la competitividad, el Ayuntamiento es libre de contratar dentro de la ley, con quien le convenga en cada momento. Por todo ello, nuestro voto no va a ser negativo, pero tampoco va a ser favorable. Nada más.
Muchas gracias, señor Gil. Sorprendido por esta intervención del señor Murgui, que dice que después de lo escuchado, no sé, yo veo que la intervención ya la tenía escrita, no sé qué habrá escuchado usted, pero... Como usted. Sí, pero yo lo tengo escrito muy claramente y no digo lo que se ha hablado aquí. Usted es como si llevara... Ya, no, pero es deprimente. Por otra parte, lo mínimo que podía esperar los ciudadanos y ciudadanas de Mislata es que el concejal, que ha sido tan valiente a la hora de usurpar un proyecto intelectual en la ciudad de Mislata, diera la cara. Es lo mínimo que podían haber hecho. Pero no, se ha escondido por vergüenza, por falta de dignidad, por lo que sea. Ya tiene que ser otro concejal que no tiene absolutamente nada, que no ha escondido, no has dado la cara, no has hablado. Te han formulado 20 preguntas y no has respondido ni una. Y esa es la realidad. Y eso genera vergüenza, Y usted tenía que dar la cara y no la da. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que he dicho, que han mentido, y han mentido descaradamente, y quiero demostrar en qué han mentido. Primero, ustedes sí que han privatizado un servicio que parece que se le ha olvidado, señor Catalá, que ustedes comenzaron diciendo que iban a municipalizar. Ustedes no han municipalizado absolutamente nada. Y ustedes reconocen que efectivamente lo que han hecho es contratar esa coordinación a través de una empresa. Bueno, esa coordinación anteriormente no se contrataba a través de ninguna empresa, eran los propios voluntarios quienes la realizaban. Esa es la realidad y la gran diferencia entre que lo realice una empresa privada y los jóvenes de esta asociación. Primera mentira. Por otra parte, también han dicho ustedes, aunque no lo han dicho hoy, a través de otros de los medios de comunicación, para tratar de justificar este atraco, porque no es otra cosa que un atraco, que lo que pretendían es que no se perdiera el proyecto, que querían la viabilidad del proyecto. Bueno, yo les voy a enseñar un gráfico. Este es el gráfico de la viabilidad. A ver, aquí tenemos las cifras del año 2014 con 1.437 usuarios, la cifra del año 2015 con 1.713 usuarios, lo que representa un incremento con respecto al año anterior del 19,21%, pero si nos vamos a la cifra del año 2016, vemos que hay 2.299 usuarios, lo que representa un incremento del 34,21%. Señor Alfredo Catalá, ya que defendió usted esta moción, ¿me podría decir alguna asociación o alguna actividad realizada por alguna asociación joven de Mislata que fuera capaz de congregar a prácticamente 2.300 jóvenes? Si me dice solo una, me callaré. Evidentemente no lo va a hacer. ¿De verdad pretenden hacernos creer que con un proyecto como este realmente corría riesgo de desaparecer? ¿Ustedes con estos porcentajes de incremento creen que realmente corría riesgo? Pero es que hay más. Es que esta asociación estaba creciendo. Es que este año tenía 10 voluntarios y voluntarias más. 10 voluntarios y voluntarias más. Yo no sé a quién pretenden engañar ustedes, pero la realidad y los números son los que son. Segunda mentira. Y además, otra cosa que quiero dejar clara, si ustedes lo que realmente pretendían era fomentar esta actividad, eso se fomenta a través de más recursos, que es lo que hacen muchos ayuntamientos que tienen un gobierno digno. Por otra parte, en sus comunicados de prensa dicen que cuentan con el respaldo del Consell de la Juventud de Mislata. Señor Arenas o señor Alfredo, porque no sé a quién dirigirme, la verdad. No sé si se han leído ustedes cuál es el posicionamiento del Consell de la Juventud de Mislata. ¿Se lo han leído, señor Alfredo? No se lo ha leído, se lo voy a leer yo. Dice, desde el Consell de la Juventud de Mislata nos postulamos en contra del proyecto Mislata 22.0, que se pretende iniciar desde la Concejalía de Juventud de Mislata. Desde el Consell no se va a colaborar ni promover la participación de esta actividad al pensar que ha traicionado a una de nuestras asociaciones miembro. Breve pero conciso, y todo ello a pesar de las injerencias que han habido por parte de algunas personas y también las concesiones que ha hecho la propia Comisión Permanente del actual Consejo. Tercera mentira. Pero tenemos más, esto no se acaba aquí. Y es que las mentiras, como se suele decir, tienen las patas muy cortas. Antes de informar sobre otras falsedades, quiero recordar, por si alguien no lo sabe, que Mislata aún no es la única actividad que este Gobierno le ha retirado en los últimos meses a Mislaus. Hace unos meses ya le arrebataron también el programa Práctica Salud. Y se lo arrebataron con la excusa de que no tenían la formación adecuada para poder desarrollar esta actividad. Esto es otra zafidad más. Resulta Gil, precisamente... Vaya concluyendo, por favor. Vaya concluyendo. Sí, termino muy rápidamente. Si me permite, es más generoso cuando hablan desde su municipal. Usted lleva en este momento 5 minutos. Y he sido generoso porque el ROM marca 5 minutos y le estoy dejando intervenir. La cuestión es que, curiosamente,
quienes más tienen formación y quien han ido formando a las personas que van a desarrollar el programa Practica Salud y el Mislata 22.0 son personas que han sido formadas por Més Graus. Cuarta mentira. Y voy a ir a la última porque creo que es muy relevante, porque si grave es que le quiten a una asociación de Mislata el proyecto, más grave aún es que luego se lo den a otra asociación de otro municipio. Eso me parece especialmente raro. Quiero leer también una anotación que hicieron ustedes en una nota de prensa del 18 de noviembre, que esta es su última y gran mentira. En esa nota decían ustedes: no obstante, el Departamento de Juventud ha recordado que sigue trabajando con Més Graus y en proyectos de gran envergaduras como el del ocio nocturno y ha mostrado su predisposición a seguir haciéndolo en el futuro en este y en otros programas. Ustedes al final, ¿qué es lo que han hecho? Le han robado el convenio, le han quitado la convención y han impedido a esta asociación llevar este proyecto adelante. 5 mentiras, señor Arenas, 5 mentiras y por las cuales ustedes, si tuvieran mínimo de dignidad, entregaría su alta de concejal. Y ya finalizo, señor Bielsa. La verdad, ustedes están lanzando un mensaje muy peligroso a los vecinos y vecinas de Mislata. Un mensaje muy peligroso. Le están diciendo que gracias a esos 14 concejales que ustedes tienen derecho a hacer lo que les dé la gana, independientemente de que las asociaciones y que una mayoría social, esté absolutamente en contra de lo que ustedes están decidiendo. Se lo he dicho al principio de mi intervención en el primer turno. Piénsenselo ustedes, por favor. Se lo pido, por favor, piénselo porque da pena lo que está pasando en este ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Gracias, señor Fernández. Cuando la portavoz del PSOE en 2015 dijo, aunque faltáramos de nosotros la mitad y todos ustedes se juntaran, seguiríamos ganándoles, olvidó poner un apéndice que era: y si no, siempre podríamos tirar de Ciudadanos para que vendiera a los jóvenes de este municipio. Señor José María González Murgui, se lo podría decir fuera, pero a mí me gusta decir las cosas a la cara. Aquí hay cámaras de televisión y hay muchos ciudadanos presentes. Por eso se lo voy a decir aquí. No le volveré a dirigir la palabra porque a mí me gusta a la gente poder mirarla a la cara y tratarlas como una persona, sea hombre o mujer, pero que se visten por los pies. Y usted ha demostrado hoy para qué está en este ayuntamiento. Siga usted haciéndole los favores al Partido Socialista, que ya sabrá usted cómo se los cobra. En cualquier caso, a lo que vamos y a lo que nos merece la pena, que es la cuestión de esta asociación. Yo dije que todavía no pedía su dimisión, señor Arenas, y sabe que usted no me cae nada mal por ser concejal de Juventud en Mislata. Después de que usted no haya tenido la decencia de intervenir en este pleno, yo le tengo que pedir que usted no siga llevando la política de juventud de este municipio. Lo siento mucho, máxime cuando hay un portavoz desde el PSOE, el señor Catalá, que lo que dice es que yo tenía que haberme vanagloriado de que este proyecto empezó con el PP. Usted no entiende que este proyecto no era del PP, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de Compromís, era de los jóvenes del municipio. Y eso el PP, cuando estábamos en la Concejalía de Juventud, no solo lo respetábamos, sino que lo apoyábamos. Si el problema que tenemos hoy aquí sobre la mesa es que tenemos un concejal de Juventud que no respeta a las asociaciones del municipio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, señor Catalá? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de esto, de que no se ha respetado a esa asociación y que no se ha respetado con una intencionalidad muy clara. Miren, yo tuve la suerte entre 2007 y 2011 de ser concejal de Juventud del Ayuntamiento de Mislata. ¿Usted se cree que yo no tuve asociaciones enfrente? Sí, pero en una mesa, sentados en sillas y debatiendo, siempre. A mí en 4 años no se me manifestó una asociación en la vida. Y le puedo asegurar que era bastante complicado. Le puedo asegurar que era bastante complicado, muy complicado. Pero se sentaba uno y se ponía a hablar. Estoy hablando de juventud, señor Moreno. Lo digo porque igual no ha seguido usted el discurso. Lo que le estoy diciendo, señor Catalá, Señor Moreno, que creo que es el nuevo concejal de juventud de este municipio. Ustedes no han respondido ni a un solo por qué. Usted ha venido aquí y casi me dice que le felicite porque me deja ver los expedientes. Si es que no lo tiene que dejar usted, si es que me tiene que dejar la ley. Lo que pasa es que se han acostumbrado ustedes a escondernos toda la información que pueden. Y cuando vemos un expediente se sienten ustedes la mar de demócratas porque nos están dejando ver cosas. Dice usted, no, el proyecto era muy bueno, hemos venido a hacerlo mejor. Esto es como si yo cojo El Rey León y le meto 20 minutos más de película. Vendrá Disney y me dirá, oiga, que la película estaba acabada, y yo diré, ¡ch! Y era maravillosa. Pero yo quería poner 20 minutos más.
porque podíamos hacer mejor, era El Rey León y sus hijos. Entonces yo quería ampliarlo y Disney me dirá, ya, pero es que la película es mía. Y yo le diría, sí, la película es de usted, pero yo la he mejorado. Dice usted que desde 2013 no hemos tenido cobertura legal. ¿Lo dice el concejal que ha llevado la contratación de este ayuntamiento en la legislatura pasada, señor Catalá? ¿He entendido de verdad que teníamos un proyecto en este municipio que no seguía las normas de contratación? Lo digo porque eso no es para hablarlo ya en el Pleno. Eso es para que nos vayamos todos a hablarlo a otro sitio. Estamos echando en falta que se dé la cara, que sobre prepotencia, que se den explicaciones, que ya está bien de sacar a pasear sus 14 concejales día sí, día no, cuando para lo que valen es para esto, para tener que mover a la ciudadanía. Y como sabían ustedes que venían hoy los de la asociación, vamos a mover a más gente porque si no igual la cosa se nos complica. Ustedes pensaban que esta gente se iba a milanar, ustedes pensaban que esta gente se iba a callar. Ustedes pensaban que esta gente les tenía tanto miedo como otra gente que ha agachado la cabeza. Y el problema que ustedes tienen es que esta gente no se ha agachado. Ese es el problema que ustedes tienen, que no soportan que les miren a la cara. No lo soportan, porque siguen ustedes en esas sonrisas, en esa prepotencia que les da la comodidad de los 14 concejales. Sigan, porque yo perderé elecciones, pero puedo mirar a mis ciudadanos a la cara, Maika. Ojalá todos podáis decirlo el día de mañana. Yo puedo seguir mirando a todos mis vecinos a la cara. Ojalá podáis decirlos todos los que hoy actuáis con esa prepotencia. Voy concluyendo, señor Fernández. ¿Cómo pudo el señor Arenas decir el pleno pasado, final de mayo, que no había ningún contrato, cuando hoy acaba de explicar el señor Catalá que desde abril existía uno de coordinación con una empresa? Y dice, oiga, que llamamos a 3 empresas. Oiga, pues hizo lo que marca la ley. ¿Qué quiere, que le felicite también? No, a Culturama. Señor Bien. López, por favor, vaya concluyendo. No voy a entrar en el ruido, por favor. que es lo que les apetece. Tranquilo, Alejandro, que ellos tienen su discurso y el alcalde lo consiente. Y nosotros sabemos jugar con las reglas del juego. No pasa absolutamente nada. Les voy a felicitar de verdad por lo que han hecho hoy, porque es para felicitarles, por esconder a un concejal de Juventud y poner por delante a alguien que le ha tocado torear con un toro bastante rajo y bastante complicado, que le ha dado la vuelta a todo el asunto, que aquí no somos la oposición, en su momento Ciudadanos también lo firmó, aunque luego ha visto la luz, Compromís, Servidores y el resto de partidos que nos acompañan y no tienen representación, que no somos nosotros los que hemos dicho que aquel señor y este señor desde el Ayuntamiento han usurpado un proyecto que no les pertenece, que lo han dicho el Consell de la Juventud de la Comunitat Valenciana y la Plataforma de Profesionales de Políticas de Juventud de la Comunidad Valenciana. Que aquí hemos llegado nosotros, los políticos, a apoyar los mensajes técnicos que les está dando la Comunidad Valenciana. Y acabo ya. Les decía yo que tuve la suerte de ser concejal de Juventud, con los que me gustaba y con los que no. Y veo ya algunos compañeros de Izquierda Unida con los que durante muchos meses tuvimos que debatir muchas cosas. Y que aquí, cuando llegaba su concejal, votaba con todos los partidos porque se llegaban a consensos. Acabo ya. Si tuve la fortuna de ser concejal de Juventud por algo, es porque entonces se hablaba de nuestras políticas de juventud como referencia en toda la Comunidad Valenciana. No nos llamaba la atención el profe porque habíamos copiado en clase, que es distinto y es triste. Y en cualquier caso, ustedes no están para defender al tejido asociativo. Dejen de engañarse ustedes mismos. Están para defender al tejido asociativo que les agacha la cabeza. Al que la levanta y les planta cara, ustedes le sacan los dientes. Esa es la verdad. Muy bien. Por favor. Señor Catalá. Gracias, señor alcalde. En primer lugar, aquí no se trata de que nadie se esconda, más, menos, de ninguna de las maneras. No. ¿Puede guardar silencio? ¿Guardan silencio y respetan el plenario? Le vuelvo a insistir, ¿puede guardar silencio, por favor? Señor Catalá. Aquí se trata de un equipo de gobierno donde somos 14 personas y todos y cada uno de nosotros se hace corresponsable de todas las políticas del gobierno. Y en el pleno las defiende el compañero que el equipo de gobierno decide que las va a defender. Porque somos corresponsables. E igual de la misma manera que usted en su grupo pues se hará los repartos que considere adecuados de los temas correspondientes, el equipo de gobierno también hace exactamente lo mismo. Y entonces creo que es totalmente injusto sacar la conclusión de que alguien se esté escondiendo o no, porque le vuelvo a insistir, las políticas del gobierno son de todos los miembros del gobierno y los 14 concejales que formamos parte de él somos corresponsables de todo lo que hacemos.
tanto el Grupo Compromís como ustedes, el Grupo del Partido Popular, pues han seguido con el mismo planteamiento de la primera intervención. A veces uno llega a la conclusión de que, pues que de poco o de nada sirve las explicaciones que uno pueda dar, lo que pueda decir, cómo lo pueda decir, porque uno ya viene con la conclusión ya de casa y uno ya sabe lo que quiere ver. Y cuando a lo mejor le pueden explicar alguna cosa que no le cuadra con el pensamiento previo que tiene, pues le desbarata la historia. Y eso es un poco, tristemente, lo que a mí, al menos, personalmente, hoy han puesto ustedes de manifiesto. Da igual lo que se diga, ni cómo se diga, ni cómo se explique. Yo seguiré diciendo que se ha mentido, que se ha usurpado, que no somos un gobierno digno, que etc, etc, etc. Han vuelto a repetir en sus segundas intervenciones los mismos planteamientos que en la primera exactamente. Parece como si mi intervención y el esfuerzo, el intento que he intentado realizar de desgranar punto por punto, de aportar, no les ha valido absolutamente nada, de nada, de nada, nada. Ni siquiera el tema de la privatización. El artículo 47 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, del año 2015, se lo he dicho, del año 2015. Usted dice, no, pero desde el 2013 no tenemos cobertura. No, esta ley es más reciente, es más reciente. Es un artículo que, si quiere, lo vuelvo a decir, sobre la definición de los tipos de convenios. Los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. Y en la letra H, ese mismo artículo dice que no se puede tener un convenio con una misma actividad durante más de 4 años. Luego aquí estamos hablando de algo más, de mucho más, de una decisión política de hacerlo de una manera o de otra. Estamos hablando de una cuestión de seguridad jurídica. Entonces, si usted nos aporta la solución o lo que nos está proponiendo es que nos saltemos el artículo 47 de esta ley, pues bueno, pues allá usted, pero yo creo que como responsables políticos y gestores que somos, yo creo que eso no lo podemos hacer. Vamos, entiendo yo. O nos vamos saltando las leyes como nos viene en gana. ¿Es el planteamiento que tienen ustedes? Incido con la privatización. Esto no es un ejemplo de privatización. Y el Ayuntamiento de Mislata ha privatizado servicios. ¿Quiere que le ponga un ejemplo de privatización? Un ejemplo clarísimo. Y no es cuestión de que usted ahora me diga, no, el retrovisor. No se trata del retrovisor, pero es que es un ejemplo del libro y nos lo vamos a entender lo que es la privatización. La privatización, por ejemplo, es que haya una serie de puestos de trabajo de conserjes en los colegios que eran personal interino del ayuntamiento y que el gobierno del Partido Popular amortiza esos puestos de trabajo para sacar un pliego y hacer la adjudicación a una empresa. Eso es una privatización. Un servicio, el servicio de conserjería de los colegios, que se prestaba con personal interino de plantilla del ayuntamiento, se amortizan los puestos, saca un pliego y se lo doy a una empresa. Eso es privatización. Esto no. Esto no se parece absolutamente en nada con el ejemplo que le he dado. Parece un poco Barrio Sésamo, lo sé, pero eso privatización. Esto no es privatización, por mucho que ustedes repitan una y otra vez que se trata de privatizar. Y nosotros no es que un logro el que yo le diga que usted tiene derecho al acceso a los expedientes, no, pero por contra, yo no se lo diría si por contra no nos tuviésemos que oír a 2x3 oscurantismo, que estamos... No. ¿Dónde está el oscurantismo? No lo está. Si no tuviese usted acceso a la información, sí que estaría justificado el que usted nos dijese lo que nos dice. Pero no siendo así y nos lo sigue diciendo, lógicamente, pues nosotros le tenemos que recordar eso, que tiene la información a su disposición y ha vuelto a meter la pata independientemente de lo que yo le había dicho en la primera intervención. Se lo he explicado, lo he intentado explicar. Contratos menores por encima de 6.000 euros, recomendación del Tribunal de Cuentas, recomendación, 3 presupuestos, lo hacemos, seguimos la recomendación, podríamos no hacerlo, lo hacemos. Por debajo de 6.000 euros ni siquiera hay recomendación y lo hacemos también. Y lo hacemos también. Bueno, pues
no se trata de vanagloriarse, pero se trata de decir las cosas y yo, vamos, es decir, yo creo que es sencillo entenderlo y por lo menos, al menos eso que es objetivo, reconocerlo, decir, hombre, pues lo estáis haciendo así, pues es de, Señor Catalá, es vaya de valorar. concluyendo, Y por voy terminando. El afearle ahora el posicionamiento que ha tenido el portavoz del Grupo Ciudadanos, pues entre ustedes verán, pero sí, Señor no, López, por favor. no, pero enlazando con un poco la reflexión, con el razonamiento que le he dicho antes, que a veces es bastante triste, que uno se lleva la sensación que puede explicar lo que explique, como lo explique, da igual, que yo ya tengo mi idea y yo mañana ya sé la nota de prensa que voy a sacar y ya no quiero escuchar nada más porque por aquí no me entra, porque yo ya sé lo que quiero, pues hombre, también es de agradecer que haya personas en la oposición que sí que puedan escuchar los argumentos y tan responsables, tan de derecho es que usted diga, a mí no me siguen valiendo, como haya gente que diga, hombre, pues escuchadas las explicaciones a mí sí que me valen y yo mi posicionamiento lo cambio. Porque ¿sabe qué conclusión yo al final de este debate saco? Y todo se resume para mí en una frase genial, que la escuché hace poco. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político. Y eso precisamente es lo que creo que ustedes con esto han pretendido y pretenden. Sacar beneficio político. Y me parece que una vez más ustedes se van a equivocar. Muy bien, muchas gracias, señor Catalá. Vamos a pasar, por tanto, una vez realizado el debate, a la votación del punto número 9, propuesta de resolución de los grupos Popular, Compromís y Ciudadanos Mislata. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Muy bien, pues queda rechazada la propuesta de resolución. Pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno, con el punto número 10, conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía Presidencia y acuerdos de la Junta de Gobierno local, adoptados desde la sesión de 25 de mayo de 2017. Señor secretario. Se da cuenta de los decretos de alcaldía y acuerdos de Junta de Gobierno y en particular, por ser un decreto de los cuales hay que dar conocimiento al Pleno de forma específica, el decreto de 13 de junio, por el cual dentro de la competencia de delegación en materia de Hacienda en la concejal María Luisa Martínez Mora, se incluye la facultad de dictar los decretos, actos administrativos en materia de aplazamientos y fraccionamientos de pago. Muy bien, muchas gracias. Punto número 11, ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí, en les últimes dues comissions havia preguntat per la programació del cinema d'estiu, no cine de verano, o sea, el nom real és cinema d'estiu i si s'anaven a projectar pel·lícules en valencià. He de recordar que hi ha un acord de ple d'una moció que va presentar també Compromís que es va acordar això, que en el cinema d'estiu es projectarien pel·lícules en valencià. Ens hem trobat el dilluns o dimarts que ja està aquesta programació i encara que es diga cinema d'estiu no hi ha cap pel·lícula en valencià, per tant estan discriminant als valencià parlants. A mi m'agradaria saber, senyor Bielsa, per què vostès incomplixen els acords de ple. Moltes gràcies. Creo que esto ya salió en algún pleno anterior de otros años. En cualquier caso, es una cuestión que habrán decidido desde los técnicos municipales y, por tanto, lo consultaremos a Promoción del Valenciano para saber las razones por las que no hay ninguna película en valenciano ni este año ni el pasado, porque quiero recordar que esta cuestión ya apareció como debate en otros plenos anteriores. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, señor. Bona nit. Durant les comissions d'urbanisme i en plenos han anat preguntant per el tema de la residència a tercera edat. Y después de una junta de portaveus, que se va fer una imatge de tots els portaveus de l'oposició, traiem una nota de premsa en la qual se deia que se va fer una licitació d'una redacció del projecte en el qual Mislata li va costar sobre 112.000 euros. Podria explicar-me quins acords fermes n'hi ha en la conselleria perquè se pugui fer aquesta inversió de 112.000 euros? Bueno, creo que ha quedado meridianamente claro por parte de este Gobierno y por parte del Gobierno, el nuevo Gobierno valenciano,
que tiene una intención firme de que Mislata cuente con una residencia de la tercera edad y además lo ha dicho la vicepresidenta del Gobierno y consellera de Bienestar Social en alguna que otra nota de prensa, e incluso este ayuntamiento, por suerte, tiene una imagen grabada por vídeo, declaraciones en las que se comprometían a hacer una residencia de la tercera edad. Lógicamente, este alcalde ha tenido conversaciones y muchas con la vicepresidenta del Gobierno y tenemos el compromiso firme de que va a haber una residencia de la tercera edad en Mislata, y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Mislata cuente con una residencia de la tercera edad. Como es lógico. Sí. Señor López. Gracias, señor Fernández. Cuando se produjo el polémico cambio de contenedores en el municipio, ustedes aseguraron que el cambio de contenedores no suponía ningún gasto. Sin embargo, si uno acude al pliego de prescripciones técnicas en el que se encomendó el servicio a la empresa privada Valoriza, se puede constatar que, además de obligar al cambio de contenedores, que había que proceder al cambio de contenedores, detallaban un cuadro de inversiones por la compra de 555 contenedores de distintos volúmenes y cargas por un valor de 600.362 euros y su amortización durante los próximos 6 años. Me gustaría si pudiera explicarnos por qué aparece esta cifra como inversión, compra 555 contenedores y el valor de 600.362 euros cuando se suponía que nos los habían regalado. Bien, hoy hemos tenido casualmente, antes de iniciar el pleno, una Junta General de Nemasa. Usted podía haberlo preguntado ahí, que además estaba el gerente de la empresa pública, pero a veces no se hacen las preguntas donde corresponde. En cualquier caso, le paso la palabra a la concejala de la materia y, en este caso, también consejera delegada de la empresa pública, que es la empresa, en este caso, que lleva la gestión de la recogida de residuos. Sí, aquí querría hacer dos apreciaciones. Una, anteriormente a este pleno hemos tenido Junta General, el gerente de la empresa pública ha lamentado que durante 2 días se ha estado a la disposición de los 21 concejales que estamos aquí para que consultaran y hicieran cualquier tipo de pregunta respecto a empresa pública y respecto a las actividades que lleva. Ninguno de los 21 que estamos aquí se ha dignado a ir a hablar con el gerente, que estaba a la nuestra disposición durante estos 2 días. No obstante, a pesar de eso, y tampoco haberlo preguntado en la Junta General, que estaba ahí el gerente y podría haber contestado, yo le digo: mire, en los pliegos se tienen que valorar, entre otras cosas son elementos de inmovilizado que posteriormente van a tener una amortización. Si no, su compañero, que creo que sí que sabe de qué estoy hablando, se lo podrá explicar. La amortización de los contenedores tiene unos años y debe de figurar en el pliego igual que figuraba en el anterior pliego que ustedes elaboraron. Eso es así, el inmovilizado se amortiza. ¿Que al Ayuntamiento de Mislata le ha supuesto algún coste el cambio de los contenedores? No. Rotundamente, al Ayuntamiento de Mislata no le ha costado el cambio de contenedores. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún robo, alguna pregunta más? Sí, señora Sáez. Buenas noches. Señor Fernández, a esta pregunta me gustaría que me contestara con un sí o con un no. Le contestaré como crea conveniente. Vale. No me va a decir a mí usted cómo tengo que contestar. No, pero que solamente quería saber... Sí, hágame la pregunta. Vale. ¿Aprobaron con los votos del PSOE durante el pleno del pasado mes de diciembre una subida del tipo del IBI para este ejercicio? Sinceramente, no recuerdo ni siquiera lo que fue en el pleno del mes de diciembre. Pero en cualquier caso, si usted ha sido concejala y ha participado en este pleno, lo deberá saber. No hace falta que yo le responda, porque usted es miembro de este pleno, ¿verdad? Sí. Como concejala. Por eso a veces no lo parece. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, señor Gandía. Gracias, señor Fernández. Hace más de un año se aprobaron en este pleno, además por unanimidad, si no recuerdo mal, 2 mociones, una por la bajada de la tasa por licencia de apertura de establecimientos y otra por... Sí, continúe. Gracias. Por la expedición de documentos administrativos. Fue, como digo, un acuerdo unánime, después de unas enmiendas del Partido Socialista, del Grupo Socialista, y la pregunta es ¿por qué aún no se han llevado a cabo esos acuerdos plenarios? Gracias. Me apuntaba a mis compañeros del Gobierno que lo preguntan ustedes en todas las comisiones, quiero recordar, y les contesta la presidenta de la comisión en reiteradas ocasiones, pero de forma reiterada vuelven a traer la pregunta al Pleno, y yo les vuelvo a insistir, pregúntenlo a la comisión, que allí les responderán. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, señor Gandía. Sí, yo quiero... Señor Gandía. Sí, a mí me gustaría dirigir mi pregunta al concejal de Deportes.
¿vale? Señor García, mi pregunta es la siguiente. Si puede usted explicarnos el por qué no se le ha concedido permiso al Robella para celebrar su campus de fútbol femenino. Muchas gracias. Muy bien, pues me indica el concejal que la próxima le contestará, porque me imagino que será una cuestión técnica que tendrá que valorar con el servicio técnico del ayuntamiento. Y no habiendo más preguntas, se levanta la sesión. Y hay una pregunta que, como saben ustedes, va fuera de lo que es el pleno y, por tanto, no consta en el acta, en relación a la instancia presentada por Rubén Zarzo, en representación de la entidad en la asociación Meis Graus, por registro de entrada 12.360, de 13 de junio, en el que solicita información, aunque, lógicamente, ya se ha contestado la mayor parte de las preguntas que ustedes realizan, acerca de información sobre por qué se ha denegado la mayor parte de los espacios solicitados para la realización de la actividad Mislata-On, quién ha tomado la decisión de no renovar el convenio y crear un proyecto similar, cuándo se tomó la decisión, por qué se tomó la decisión y por qué no se contó con la asociación Meis Graus a la hora de solicitar los proyectos y ni siquiera se aceptó cuando lo entregamos. Lógicamente, he tenido que pedir un informe a la funcionaria técnica del Departamento de Juventud, que simplemente voy a pasar a leer de forma textual. En respuesta a la primera pregunta, se han denegado los espacios solicitados en el Centre Chove del Mercat en las fechas y horarios en los que no hay disponibilidad. La exposición Historias de Superación ocupa el espacio verd y no es compatible con la realización de ninguna actividad en el mismo espacio. En el caso de los colegios solicitados, se les ha concedido lo solicitado, excepto las solicitudes realizadas para los jueves al tratarse de un día laboral, puesto que desde las 22 horas hasta las 2 de la madrugada no se pueden autorizar actividades entre semana que generen ruidos o molestias a los vecinos. Por último, la utilización de los campos de fútbol de las instalaciones deportivas del complejo de la Canaleta el viernes 30 de junio y sábado 1 de julio no se autorizó porque dichas instalaciones estarán ocupadas por actividades municipales del programa Mislata Chove 2202. Desde la Concejalía de Juventud se propone desarrollar un proyecto de ocio saludable en horario nocturno en colaboración con entidades locales y así garantizar su viabilidad en el tiempo con garantía jurídica, utilizando con ello una estrategia mixta en la gestión, al igual que lo hacen otras ciudades españolas al desarrollar proyectos de este tipo. La decisión se tomó durante la segunda quincena del mes de marzo con el objetivo de consolidar este tipo de actividades de ocio para los y las jóvenes de Mislata. El Ayuntamiento ha decidido desarrollar un proyecto de ocio saludable en horario nocturno con sus propios recursos, coordinando desde la UPK, Unidad de Prevención de Conductas Adictivas, y claramente orientado a fomentar estilos de vida saludables entre la población juvenil de Mislata. Mediante el desarrollo del programa Mislata Chove 2202 se realiza una importante labor de prevención y sensibilización en diferentes cuestiones relacionadas con la salud de los y las jóvenes que ayuden a evitar el grave problema de salud que constituyen los trastornos adictivos y garantizar la prevención de las conductas abusivas y el consumo de drogas. De esta manera, se dispone del mayor acceso a los recursos e instalaciones municipales para desarrollar dicho proyecto, un equipo técnico municipal disciplinar, continuidad de las intervenciones a lo largo del año y se le dota de mayor presupuesto responsabilizándonos de la ejecución y control de los gastos asociados al proyecto. Además, el proyecto está abierto a la participación de todas aquellas entidades y colectivos del municipio que quieran implicarse y colaborar en ofrecer una alternativa de ocio educativo y saludable a los y las adolescentes de Mislata. Por ello, se ha puesto en marcha un proceso en el que ya participan en estos momentos 11 asociaciones. La asociación Meis Graus presentó a la Concejalía, en una reunión celebrada el 3 de abril, el proyecto para desarrollar la actividad Mislata-On, proponiendo un nuevo convenio. En dicha reunión se le informó de la decisión de coordinar de manera municipal un proyecto de ocio nocturno saludable. Se les informó también que, debido a la entrada en vigor el pasado año de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, en su artículo 47 sobre definición y tipos de convenios, establece que los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. Por lo tanto, al Ayuntamiento se le planteaba una dificultad jurídica para firmar un convenio de colaboración para una actividad puntual como es Mislata-On,
cuando el objeto del mismo puede ser un servicio prestado a través de otros medios. Además, en dicho artículo, apartado H, sobre el plazo de vigencia del convenio, se estipula que los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. La asociación Menys Graus fue la primera entidad informada acerca del proyecto Mislata Chove 2202. En dicha reunión se les invitó a participar de manera activa y a colaborar en el proyecto. Sin más, es cuanto tengo que informar. El Mislata 27 de junio, la jefa del Servicio de Políticas para las Personas, Miriam Cardona Aranda. Y no habiendo más cuestiones, se levanta la sesión. Muchas gracias. Es lo que en este caso la técnica responde y yo le he leído exactamente lo que la técnica le ha dicho.